Sí, bueno, es una jugada muy rápida en la que bueno, el jugador está de espaldas a nuestra portería en la esquina del área. Igual no es necesario ir con esa intensidad, siendo que no fue penalti y que Robert lo defiende bien, pero no tenemos ni que hacer dudar al árbitro. Entonces simplemente fue eso, pero es verdad que en minuto 90 te estás jugando todo, las pulsaciones están al máximo, es lógico y normal lo que sucedió, pero el árbitro tiene su 90% de responsabilidad. Pero bueno, tendremos que intentar manejar también todas ese tipo de situaciones que a final de temporada se van a dar. Bueno, fue un golpe duro por cómo había ido el partido, porque ya nos veíamos con esos 3 puntos en nuestro poder, y un penalti, pues como sucedió, pues te lastra mucho a nivel mental en esa tarde. Hasta yo estaba también triste, o llámalo como quieras, pero a los chicos al día siguiente entrenando ya se les vio, porque realmente se hizo un buen partido, competimos bien ante un rival muy poderoso, y que vino aquí y tan siquiera tuvo pues una ocasión en la primera parte y el penalti en la segunda. Entonces es para estar contentos, sabemos que lo estamos haciendo bien y queremos seguir con esta dinámica. Yo creo que somos más favoritos en casa que cuando jugamos fuera, y sobre todo cuando jugamos en un campo de dimensiones mínimas. Creo que es el campo más pequeño en el que he jugado yo en segunda ref. Entonces eso hace que el partido se iguale mucho. Ellos entrenan ahí, evidentemente, ellos conocen ese campo, no están sacando buenos resultados, pero ningún equipo va ahí, los avasalla y les golea. Yo me he visto ya sus tres últimos partidos, y el Sabadell empata ahí, el Ilicitano gana 0-1. Va a ser un partido que tenemos que trabajar, que tenemos que tener las ideas claras y bueno, y tener ese pelín de suerte que haga que nos adelantemos en el marcador y ellos pues quizá se puedan desproteger más. Sí, es evidente que encantado de que Tom hiciera tan buen partido y que encima marcara. Le ha venido muy bien, en los entrenamientos se le ha visto muy fino con el balón. Para mí es ideal esa competencia. A día de hoy te he de asegurar que no sé los 11 jugadores que van a salir. Tengo muchas dudas y eso es muy positivo, porque son todas dudas positivas de jugadores que están entrenando a muy buen nivel, que están compitiendo a muy buen nivel, pero bueno, me voy a tener que decidir por 11 y ojalá siga todo con esta dinámica, porque es muy positiva para el equipo, claro. Está Itami y está Samu, que está sancionado, el resto están a disposición.